Una faccineira inspiradora descubre una venganza extraordinaria que transforma su vida para siempre. La mañana era clara en Guadalajara, pero el corazón de Luz latía con fuerza. Mientras sus manos trabajaban insistentemente en los pulidos pisos del laboratorio Ciencias Avanzadas, una sensación de inquietud la invadía. No solo limpiaba, estaba en el epicentro de un mundo que veía a las personas como ella, con desprecio. Soy solo una faccineira, pensaba, un título que su madre jamás habría querido para ella. Pero hoy, mientras sacudía el polvo, algo cambió. Un conjunto de documentos deslizándose de la mesa, capturó su atención. Las palabras impresas sobre el papel la hirieron como dagas. Su mente se llenó de confusión y temor. Los nombres que aparecían en esos documentos pertenecían a algunas de las figuras más importantes del laboratorio, aquellos que la miraban de arriba hacia abajo. Irregularidades en los fondos de investigación. ¿Cómo era posible? Frunció el ceño, su respiración se hizo irregular. ¿Qué hacer con esta información que podría desmantelar la vida de esos hombres y mujeres intocables? Por primera vez en años, la idea de ser vista, no solo como una limpiadora, sino como una guerrera por la justicia, la sedujo. Pero la realidad le dio un golpe. La presión de mantener a sus hermanos pequeños, su única familia tras la muerte de su madre, pesaba aún más que antes. Cada decisión que tomaba repercutía en sus vidas. Pensó en sus pequeños, en sus risas inocentes, en cómo dependían de ella. La imagen de cuidar de ellos, de darles un futuro mejor, la mantuvo atenta. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. A sacrificar su pequeño mundo de estabilidad por un acto de valentía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tensión aumentaba dentro de ella, otro pensamiento la atormentaba. El profundo amor que siempre había tenido por la ciencia, enterrado bajo años de sacrificio. Desde niña, sus sueños se entrelazaban con tubos de ensayo y paneles de fórmulas. La posibilidad de ser más que una limpiadora se agitaba en su interior, pero las dudas florecían. Un viejo profesor, el Dr. Ramírez, había comenzado a notar su curiosidad, incluso ofrecía ser su mentor. Pero ¿cómo podría mantener el equilibrio entre ser la hermana mayor responsable y la estudiante ansiosa por aprender? No podía ignorar los riesgos. Podía perder su trabajo, a sus hermanos y, lo que era peor, su propio sentido de identidad. Entre la presión emocional y la necesidad de actuar, su mente se llenó de dudas. Los rostros de quienes la menospreciaban aparecían en su mente, desdibujándose entre los recuerdos de su madre, que la había empoderado en momentos difíciles. Luz sabía que tenía una elección que hacer, y el clima del laboratorio era un eco de la lucha interna que enfrentaba. La verdad estaba a su alcance, pero también lo estaban el peligro y la traición. El momento de tomar acción estaba cerca. Pero sería capaz de hacer lo correcto, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Las preguntas atormentaban su cabeza, y cada segundo se sentía como un reloj que avanzaba sin piedad. Con el sudor escurriendo por su frente y la angustia pulsando en su pecho, se percató de que estaba entrando en una confrontación que podría transformarla para siempre. El dilema la consumía, dándole vueltas en la cabeza, mientras la historia que había comenzado a escribir en su vida se encontraba al borde del abismo. ¿Lograría salir del lodo, o quedaría atrapada en las trampas del miedo? La madrugada siguiente, Luz se despertó con el ruido del tráfico en la distancia. Sería otro día en el laboratorio, pero dentro de ella, el torrente de emociones y dudas no había menguado. En el espejo se miró de frente, notando las ojeras marcadas por la preocupación. Hoy tengo que decidir, se repetía. La promesa de un cambio que había rondado su mente ahora exigía acción. Mientras se cepillaba los dientes, pensó en el Dr. Ramírez. La sola idea de hablar con él sobre las irregularidades la llenaba de inquietud y esperanza. ¿Y si él cree que esto es un juego? ¿Y si me da la espalda por el simple hecho de ser solo una limpiadora? Esos pensamientos la asaltaban.
Sin embargo, también recordaba con claridad la pasión que había sentido al observar los experimentos en el laboratorio, el modo en que aquellos científicos se movían con confianza y conocimiento. El día transcurrió lentamente mientras cumplía con sus tareas. A cada paso, los rostros de los investigadores la miraban, ajenos a la tormenta que se avecinaba en su interior. Sin embargo, esta vez sentía la chispa del desafío ardiendo en su pecho, recordándole que no podía seguir relegando sus verdaderos deseos a un rincón oscuro de su mente. Fue en un momento de pausa, en el comedor del laboratorio, donde todo cambió. Luz se sentó sola, sus pensamientos en una maraña, cuando escuchó risas provenientes de una mesa cercana. Al alzar la vista, reconoció a algunos de los investigadores que, como siempre, discutían sobre sus descubrimientos. Una mezcla de envidia y anhelo la invadió. ¿Cuánto tiempo había dedicado a cuidar de los demás, dejando de lado lo que ella realmente deseaba? De repente decidió levantarse. Su respiración se aceleró mientras caminaba hacia ellos. Con el corazón en la garganta interrumpió la conversación, pronunciando el nombre del doctor Ramírez. Al verlo girarse con sorpresa, su voz temblorosa salió de su boca. Doctor Ramírez, necesito hablarle sobre algo importante. En ese instante el murmullo del comedor se desvaneció, y sintió como todas las miradas se dirigían a ella. El profesor la observó un instante evaluando su expresión. Claro, Luz. ¿De qué se trata? Preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. En ese momento una ráfaga de determinación la recorrió. He encontrado documentos sobre irregularidades en el laboratorio, dijo, sintiendo que cada palabra la liberaba de una carga emocional. El silencio que siguió fue abrumador. Luz sintió que el aire se volvía denso mientras todos la miraban. La tensión se hizo palpable entre los presentes. Su corazón latía con fuerza, pero no había vuelta atrás. Tenía que avanzar, incluso si el miedo retumbaba en su interior. Sin embargo, el doctor Ramírez no mostró miedo. En su lugar, una chispa de interés brilló en sus ojos. ¿Irregularidades? ¿Puedes ser más específica? Su voz era firme, clara. Luz se sintió como si estuviera finalmente ante una puerta abierta, una oportunidad inesperada. Mientras la rodeaban las miradas de incertidumbre y la presión del no retorno crecía en ella, Luz tomó una decisión. Era el momento de arriesgarse, de transformar su vida y la de sus hermanos. Pero mientras hablaba, un pensamiento inquietante volvió a asaltarla. ¿Qué pasaría si al destapar la verdad, ella misma se veía atrapada en las trampas de aquellos a quienes ahora desafiaba? La búsqueda de justicia y reconocimiento apenas comenzaba. Y en su interior, una pregunta latente se hacía más intensa: ¿podría realmente soportar las consecuencias de lo que había decidido emprender? El eco de la crisis se extendía, y Luz sabía que, sin importar el resultado, jamás podría mirar hacia atrás. Había cruzado la línea. Pero aún quedaba lo más difícil por delante: enfrentar al enemigo que la sociedad había creado para ella y descubrir que estaba dispuesta a perder en el camino hacia su verdadero yo. Luz se sintió ligera en ese instante, como si una brisa fresca hubiera cortado la opaca atmósfera de la sala. La atención de todos estaba centrada en ella, y aunque el miedo siguió corriendo por sus venas, la determinación se encendió en su mente. Había decidido un camino, un rumbo que podría ser su salvación o su perdición. El doctor Ramírez la observó fijamente, la penetrante guadaña de su mirada la obligó a calmar su agitación interna. Luz, has de ser cuidadosa. Sabrás que hablar de irregularidades puede tener repercusiones, comentó, y aunque su tono fue neutral, su expresión delató una preocupación genuina. ¿Acaso su simple presencia, su valía intrínseca, hacían que este científico con un currículum brillante considerara sus palabras? Lo sé, doctor. Pero siento que esto es más grande que yo. Más grande que cualquier cosa que haya hecho, respondió ella, y por primera vez, sus palabras reflejaron una luz de autoconfianza. No estaba ahí solo como una limpiadora, sino como una voz que podía exponer lo que otros ocultaban. La conversación continuó y Luz se centró en detallar lo que había visto: muestras firmadas sin el respaldo de estudios pertinentes, experimentos que no seguían el protocolo establecido. Cada frase pronunciada la acercaba más a un sentido de propósito que había anhelado durante años. No solo estaba levantando la voz, estaba afirmando su lugar en el mundo. Los murmullos alrededor se tornaron en un zumbido electrizante.
Algunos investigadores comenzaban a intercambiar miradas de incredulidad, otros parecían pensar en las implicaciones de lo que ella compartía. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a arriesgar nuestras carreras por algo que podría no ser cierto? Se escuchó una voz desde atrás, rompiendo el momento de revelación. Luz sintió el golpe de esa pregunta, sintiéndose vulnerable nuevamente. La responsabilidad del descubrimiento que estaba haciendo pesaba enormemente sobre sus hombros. Lo que había querido era respeto, al descubrir la verdad, ahora temía perderlo todo. Sin embargo, esa inquietud se tornó en ácido en su mente. Luchar por la verdad no siempre significaba ser valiente, pero en ese instante, ser valiente era lo único que podía hacer. Quizás no esté en la posición más poderosa, pero tengo la responsabilidad de proteger a quienes podrían estar en la misma situación que yo, de ser su voz, dijo Luz, y su convicción vibró en la sala. Ella nunca había imaginado que las palabras que había estado guardando pudieran abrirle las puertas hacia una existencia diferente. Al terminar su exposición, se sintió como si hubiera escalado una montaña, con la vista al horizonte. Las reacciones de sus colegas estaban mezcladas, mientras algunos le ofrecían miradas de apoyo, otros se veían escépticos. ¿Cuánto la apoyarían en esta nueva dirección que había tomado? El doctor Ramírez rompió el silencio con una promesa. Investigaré este asunto y tú también deberías. Alguien tiene que dar un paso adelante y si el equipo se encuentra en riesgo, nuestros hallazgos deben ser puestos a la luz, pase lo que pase. Finalmente Luz sintió como su fuego interno se reavivaba. Era el empujón que necesitaba. Mientras el día avanzaba, Luz se retiró al baño, donde ante el espejo, se preguntó si había hecho lo correcto. Si las sombras de su pasado la encontrarían nuevamente. Había abierto una puerta, pero las dudas que siempre la habían acosado fueron reemplazadas por una nueva emoción, la adrenalina de un propósito definido. Ese mismo día, las horas se transformaron en días, y Luz comenzó a enfrentarse a dilemas que sus esfuerzos por la verdad le presentaban. Las complicaciones aumentaron. Sin embargo, la chispa de su determinación estaba firme. Pero en su fuero interno, sabía que pronto se cruzaría con quienes no apoyarían su misión, quienes verían en ella una amenaza a su mundo controlado por la avaricia. Un nuevo desafío se acercaba, y el juego apenas comenzaba. El momento de descubrir si era capaz de resistir no solo las consecuencias personales de sus acciones, sino también la reacción de aquellos que preferirían mantener la verdad enterrada, se presentaba ante ella. ¿Podría sobresalir frente a las presiones que se avecinaban? La batalla por su verdad personal y profesional estaba a punto de estallar. Cada amanecer traía consigo nuevas decisiones. Era un ciclo que Luz comprendía de a poco, y aunque su vida había estado marcada por la rutina y el silencio, ahora se sentía desbordada por la incertidumbre y la emoción. Había decidido, poco a poco, convertir el miedo en motivación. Cada pregunta que surgía en su mente era una chispa que avivaba su fuego interno. Tenía que estar preparada, más que nunca, para los desafíos que se avecinaban. Mientras tanto, en el laboratorio, el ambiente se había vuelto más tenso. A pesar de las palabras de apoyo del doctor Ramírez, Luz no podía escapar de las miradas sospechosas. La sospecha se entrelazaba con la camaradería fría de algunos colegas que, en su mayoría, parecían dudar de su integridad. Ese día, al recibir los informes de los experimentos, Luz notó que la rutina habitual se había tornado cada vez más errática. Resultados manipulados contaban historias distorsionadas, sus instintos le indicaban que todo estaba demasiado bien hecho, como un velo sobre una verdad inquietante. Con cada gráfico revisado, su ansiedad se transformaba en determinación. No podía permitir que el temor a las represalias la detuviera, cada descubrimiento comprometedor la obligaba a mantener su postura firme. Así fue como decidió actuar. No esperaría más por un camino claro, cada paso requería un plan consciente. Se sentó en su pequeño escritorio, una hoja en blanco frente a ella, y comenzó a esbozar sus ideas. Era el proceso más liberador que había experimentado. Una tarde de viernes, acordó reunirse con el doctor Ramírez para discutir sus hallazgos. Aunque su corazón latía con fuerza, sentía que este momento podría ser decisivo. Doctor, creo que he encontrado una correlación entre las muestras de ciertos experimentos y las irregularidades que mencioné, empezó, mientras sus palabras parecían resonar en el aire. Las dudas que antes la habían acosado desaparecieron por un momento, reemplazadas por la claridad del objetivo. Sin embargo, la conversación no fue fácil.
El doctor Ramírez la escuchaba con atención, pero también con cautela. Luz, esto es muy delicado. Necesitamos ser meticulosos. Cualquier error podría tener consecuencias. Su advertencia provocó en ella una mezcla de frustración y determinación. ¿Por qué algunos estaban tan dispuestos a pasar por alto la verdad? A medida que compartía sus ideas, Luz experimentó una revelación poderosa. Ya no era solo una limpiadora en un laboratorio, sino una investigadora. Sus pensamientos ahora se centraban en la posibilidad de un cambio, en dejar de ser receptora de la injusticia, podía, y debía, ser agente de la verdad. Lo que hemos hecho aquí no puede quedar en la oscuridad, y tú lo sabes, replicó sintiendo el ardor en su voz, cada sílaba vibrando con autenticidad. Con cada argumento su confianza crecía. Se dio cuenta de que su experiencia le había otorgado un conocimiento único, los detalles que otros podían pasar por alto, ella los conocía bien. Era entonces cuando por primera vez vislumbró el futuro que podía tener si desafiaba a aquellos que intentaran silenciarla. Esa noche se quedó despierta, indagando en las implicaciones de su decisión. ¿Qué pasaría si se atrevía a llevar su voz más allá del laboratorio? Con cada investigación adicional, su mente creció más brillante y operante. Sin embargo, ni su valentía ni su preparación podían prever el conflicto inminente. Algunos miembros del equipo ya la veían como una amenaza, y Luz sabía que pronto sus descubrimientos la llevarían a una confrontación directa. Así como un río que corta la tierra, Luz comenzó a dejar huella en el espacio que alguna vez había sido de silencio. Todavía había más que descubrir, más que entender. Mientras sus pensamientos giraban en torno a su misión, un retablo de enfrentamientos parecía dibujarse en el horizonte. El momento era crucial, pero lo que no sabía era que las acciones que estaba dispuesta a tomar provocarían una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Fatigada pero resoluta, se levantó de su silla. El futuro estaba tan incierto como esperanzador. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender lo que creía? Su respuesta se acercaba y con ella, la comprensión de que la vida como la conocía estaba a punto de transformarse. El tiempo de la verdad se acercaba y con ello, el inevitable surgimiento de adversarios. Todo lo que había vivido la había preparado para esta lucha. Mientras la luz del día se apagaba, Luz sintió un cosquilleo en su corazón. La batalla por su voz y por su lugar en el mundo estaba a punto de empezar. ¿Podría mantener su integridad en un sistema que parecía estar en su contra? A primera hora de la mañana, Luz se plantó frente al espejo con una determinación renovada. La imagen reflejada parecía más poderosa que nunca. Ya no era solo una mujer atrapada en la sombra de su trabajo, era una investigadora dispuesta a desmantelar un sistema corrupto. En su interior, una tormenta de emociones se gestaba, la ansiedad de lo desconocido contrastaba con la emoción de la posible revelación. Mientras llegaba al laboratorio, el eco de sus pasos resonaba en las paredes frías, cada uno marcando su compromiso con la verdad. Era hora de actuar. Con cada hoja que revisaba, Luz se sentía más cercana a desenmascarar las irregularidades que la rodeaban. Había tomado la decisión consciente de recopilar pruebas que respaldaran sus hipótesis. Armándose con su laptop, buscó crear un archivo digital que incluyera todas las anomalías y datos falsos. El sonido del teclado se convirtió en una melodía alentadora, una sinfonía de claridad ante el caos. Sin embargo, el peso de las miradas desconfiadas de sus compañeros la seguía como una sombra. Cualquier pequeño tropiezo podría poner en peligro sus hallazgos y posiblemente su carrera. Resultaba difícil concentrarse sabiendo que en cada rincón había compañeros que la observaban, que podían ver no solo lo que hacía, sino lo que planeaba. Luz tuvo que hacer frente a un dilema moral. ¿Valía la pena poner en riesgo su propia carrera por descubrir la verdad? Ese conflicto le generaba dudas, pero cada vez que recordaba a las víctimas de las manipulaciones, el miedo se convertía en rabia. Así su brújula ética se alineó. A medida que las horas pasaban, su enfoque se hizo más agudo. Era hora de reclutar aliados. Ese mismo día, decidió acercarse a Mariana, una colega que había trabajado con ella en proyectos pasados. Mariana siempre había admirado su tenacidad, y aunque tenía cierto recelo, Luz sentía que podía confiar en ella. En su pequeño descanso para el almuerzo, Luz le relató sus inquietudes. Mariana, creo que lo que estamos haciendo aquí no es correcto. Necesito a alguien que comparta mis sospechas. La mirada de Mariana pasó del escepticismo a la reflexión.
Tras una pausa que pareció una eternidad, finalmente respondió: si lo que sugieres es cierto, debemos ser muy cuidadosas. Sabes que hay repercusiones. Pero en vez de desalentarse, Luz sintió que la conexión con Mariana reafirmaba su pasión por la verdad. Si debemos ser cautelosas, que así sea. Pero no podemos dejar que el miedo nos haga cómplices de esta injusticia, replicó, mientras su voz se hacía cada vez más firme. En las siguientes semanas, ambas trabajaron en secreto. Cada hallazgo las acercaba a un rompecabezas que necesitaba ser completado. Durante las noches, Luz podía observar su reflejo no solo en el espejo, sino en la pantalla de su computadora, donde los datos comenzaban a contar una historia veraz. Con cada nuevo descubrimiento, la determinación de ambas mujeres crecía, pero también lo hacía el riesgo, pues en los pasillos se susurraban rumores sobre una traidora. Ciertamente la inseguridad la acechaba como un lobo hambriento, pero en su interior natal reunió valor. La forma en que Luz veía su labor había cambiado radicalmente, había sido elegida para algo más grande. La pasión por desmantelar la falsedad se había convertido en una misión personal. Una tarde, cuando estaban organizando información crucial, un mensaje llegó a su teléfono, una advertencia anónima. Deja lo que haces. No hay salida. Pueden encontrarte. Esa nota dejó helada a Luz. Un escalofrío la recorrió, pero en lugar de rendirse, su corazón ardió con más fuerza. A veces la verdad exige un costo, pensó, aferrándose a la idea de que su descubrimiento podría salvar a muchos de las mentiras sutiles que las rodeaban. Mientras Luz y Mariana acudían al laboratorio, una sombra oscura en forma de un antiguo colega las observaba desde la distancia. La confrontación se acercaba, y el juego del gato y el ratón ya había comenzado. Aquello que había sembrado impulsaría hacia un inevitable clímax. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar para exponer la verdad y encontrar un lugar en el mundo que les pertenecía? Las respuestas seguían siendo esquivas, pero el eco de eventos inminentes resonaba más fuerte que nunca en sus corazones. Sabían que el tiempo se agotaba, y la búsqueda de justicia estaba dispuesta a desatar una enorme tormenta. El ritmo constante de su teclado era ahora una manifestación de una profunda transformación. Luz no solo estaba recopilando información, estaba forjando su camino hacia la verdad. Las horas se desvanecían con la misma rapidez que sus dudas, y cada clic en su laptop era una pequeña victoria sobre el temor. Sin embargo, la incertidumbre seguía latente, una inquietud que aumentaba cada día por la presión del entorno laboral. Mariana se había convertido en su compañera de batallas, su confidente, y juntas discutían estratégicamente los siguientes pasos. Era un juego peligroso, pero la dolencia de sus corazones era ahora un motor que las movía hacia adelante. Luz comenzó a entender que no se trataba solo de los datos, había mucho más en juego. La verdad, en su esencia más pura, podía cambiar vidas, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ello. Una noche, mientras analizaban una serie de documentos sensibles, Luz se detuvo a considerar la magnitud de sus acciones. Había llegado a un punto crítico. ¿Realmente podría llevar esto a cabo? En sus manos tenía evidencia que podía sacudir los cimientos del laboratorio, y tal vez, de la organización en su conjunto. El dilema moral no era solo un simple cuestionamiento, era una balanza en constante movimiento entre la ambición profesional y su ética personal. Al día siguiente, Luz se encontró atrapada en sus pensamientos mientras se dirigía al laboratorio. La advertencia que había recibido resonaba en su mente como un tambor: no hay salida. La represión de esa advertencia estaba intensificando su enfoque. Necesitaba ser cautelosa, pero también audaz. La vulnerabilidad es un arma de doble filo, reflexionó. Esa vulnerabilidad podía ser su perdición, pero también su poder. Mientras apilaban más datos en su archivo digital, Luz notó que algunos de sus descubrimientos eran cada vez más inquietantes. El escáner de su laptop revelaba patrones que confirmaban sus teorías. Había algo profundamente corrupto que se filtraba en los procedimientos de la organización. La rabia comenzaba a transformarse en una fuerte convicción. ¿Qué tipo de colega permitirá que la injusticia persista por miedo a las repercusiones? Sin embargo, algo dentro de Luz estaba cambiando. La lucha por la verdad le hacía recordar por qué había elegido dedicarse a la investigación en primer lugar. Sentía la chispa de su pasión floreciendo. La idea de que su trabajo pudiera arreglar algo más grande que ella misma aclaraba su mente, habían vidas en juego.
Cada sesión de trabajo se convertía en una mezcla de ansiedad y entusiasmo, un tira y afloja constante que desequilibraba su calma. Una tarde, mientras revisaban los últimos datos, un viejo amigo y colega, Facundo, apareció repentinamente en el umbral de la puerta del laboratorio. Su presencia era un golpe de realidad. Facundo era de confianza, pero también un defensor del statu quo. Sus palabras, suavemente lanzadas, eran claras: Luz, lo que estás haciendo no es seguro. Debes tener cuidado. Hay gente vigilándote. En ese momento, la lealtad y la ambición chocaron en su pecho. Facundo podría ser una figura clave, un aliado, pero en su mirada había un destello de advertencia. La presión aumentaba. En su corazón sabía que necesitaba tomar una decisión: seguir adelante con y sin Facundo, o dejar que el miedo la detuviera. Con su voz temblorosa pero firme, Luz respondió: no puedo darme ese lujo, Facundo. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste. La determinación se había afianzado como un escudo entre ella y la incertidumbre. Mientras Facundo se alejaba, Luz sintió que cada célula de su ser vibraba con intensidad. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de resoluciones. Algo había cambiado en ella. Pasar de ser una simple investigadora a una defensora de la verdad la llevó a un punto sin retorno. Estaba dispuesta a reclamar su lugar en la historia, no solo como testigo, sino como agente del cambio. En el último rincón de su mente una pregunta persistía: ¿qué costo tendría esta búsqueda de la verdad? Mientras la oscuridad se apoderaba del laboratorio, sabía que ya no podía dar marcha atrás. El enfrentamiento era inevitable. Al fondo una sombra se cernía, y con ella, la amenaza de que su lucha se fuera al traste. La adrenalina bombeaba mientras una nueva resolución brotaba en su pecho. Luz miró hacia las ventanas cubiertas por la noche, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. La confrontación se acercaba, y en el horizonte se veía una tormenta. La pregunta era: ¿estaría preparada para su desenlace? Luz respiró profundamente mientras revisaba sus notas en la pantalla. Las horas de investigación la habían llevado a un punto crítico en su travesía. Aquel despliegue de datos no solo representaba cifras y nombres, cada línea era un indicio de una verdad oscura que necesitaba revelarse. La luz tenue del laboratorio danzaba sobre los papeles esparcidos, reflejando su lucha entre el miedo y la determinación. La amenaza de la vigilancia de la que había hablado Facundo la mantenía alerta, pero también la impulsaba. No era solo cuestión de valientes acciones, debería ser astuta, planificada. Comparó sus datos con informes anteriores, buscando discrepancias, patrones que podrían no ser evidentes a simple vista. La mente de Luz funcionaba como un engranaje en plena revolución, enfatizando su compromiso con cada clic en el mouse. Con cada sesión, se sentía más poderosa. Había salido del capullo de la incertidumbre, aferrándose a su convicción. Comenzó a trazar una estrategia. Organizó una reunión secreta con Mariana, y en la penumbra del café cercano al laboratorio, comenzaron a planificar su siguiente movimiento. Luz explicaba con fervor cómo expondrían las irregularidades, dibujando un mapa mental de su camino hacia la verdad. La chispa de la pasión iluminaba sus ojos, y Mariana lo notaba. Pero en los profundos matices de su entusiasmo, había un eco de inquietud. ¿Y si no resulta?, preguntó Mariana, su voz temblaba apenas perceptiblemente. Luz se detuvo un momento cuestionándose. La verdad siempre había implicado un precio, pero podría soportar la posibilidad de un fracaso. La duda acechaba, pero decididamente la desechó. No podemos pensar en eso. Si nos detenemos ahora, todo habrá sido en vano. Esa noche no dormiría bien. Las imágenes de potenciales oponentes cuestionando su lealtad y su carácter surgían en su mente. Sin embargo, incluso en la oscuridad de su habitación, Luz sintió que la convicción de su elección la mantenía despierta. Comenzó a explorar lugares inexplorados en su psique, aquellos que antes la hacían sentir vulnerable ahora eran sus aliados. Con cada nuevo descubrimiento sobre la corrupción en el laboratorio, Luz contextualizaba cómo esos hallazgos estaban alineando su vida con su propósito original. Esto era más que una simple investigación, era un acto de redención. Días pasaron y las sombras del laboratorio parecían cernirse más sobre ella. Las miradas inquisitivas de algunos colegas la hacían sentir la presión del juicio.
Ella, que había sido tan dedicada, se sentía ahora como un estigma. Pero esa valentía comenzaba a resonar en su ser, cada murmuro en su espalda se convertía en un aliento de impulso. Durante una pausa, se encontró frente a la máquina de café. Facundo la observaba de reojo. ¿Vas a seguir con esto, Luz? Su voz tenía un tono de preocupación a pesar de su intento de no parecerlo. Una chispa de desafío surgió en Luz. No puedo detenerme. ¿Es esto lo que soy ahora? La verdad se sostiene sobre el miedo. Estoy lista para derribar la pared, respondió con firmeza. Esas palabras fueron un rayo de revelación. Sin saberlo, Luz se estaba transformando no solo como investigadora, sino como mujer. La vulnerabilidad que antes temía se convertía en una fortaleza. Ella era, finalmente, dueña de su narrativa. Al terminar su jornada, se sentía invencible. Cada paso que daba resonaba más fuerte, y aunque las sombras de la incertidumbre la seguían, su deseo de liberarse aumentaba. Era el momento de ejecutar sus planes. Navegando el laberinto administrativo, Luz buscó el momento perfecto para sacar a la luz su evidencia. Mientras una mezcla de determinación y nerviosismo la embargaba, ella sabía que había llegado a una encrucijada, el siguiente paso definiría su vida para siempre. Justo cuando estaba a punto de accionar, resonó el tono de su celular. Al mirarlo, el nombre de Mariana iluminó la pantalla, pero también el eco de una advertencia. Luz, debes escucharme. Algo ha cambiado, decía la voz del otro lado. La inquietud creció en su pecho al escuchar esas palabras, y la magia de su valentía se vio empañada por la incertidumbre. ¿Qué revelación esperaba al otro lado de esa llamada? La realidad de su decisión parecía más compleja, y el deseo de la verdad podría no ser suficiente. Mientras colocaba el teléfono en su oído, Luz sintió que el desenlace se aproximaba, lleno de potencial y peligro. El sonido de la voz de Mariana penetró en el mundo de dudas que rodeaba a Luz. Luz, es grave. Hay algo que no sabías. La súbita inquietud se estableció como un peso en su pecho, obligándola a escuchar con más atención, a calibrar los ecos de su aprehensión. ¿De qué se trata? Logró articular, mientras su mente corría frenéticamente sobre las posibles revelaciones. Mariana le susurró un secreto que hizo que la sangre de Luz se helara de inmediato. Se trataba de un antiguo expediente, uno que contenía información comprometida sobre los involucrados en la corrupción, pero había un detalle perturbador: el documento había desaparecido misteriosamente desde que habían comenzado a indagar. Luz sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sus planes cuidadosamente elaborados se tambaleaban al borde de un precipicio desconocido. Aquella revelación ponía en jaque todo lo que había anticipado. El miedo a perder la oportunidad apenas comenzaba a asomarse, y la desconfianza se alojó en su interior como un visitante no deseado. ¿Quién podría haberlo hecho? Preguntó Luz, su voz quebrada, la realidad invadiendo su sistema como un veneno lento. No lo sabemos, pero eso significa que están conscientes de tu investigación y probablemente te estén vigilando más de lo que imaginas, contestó Mariana, con un rincón de su voz teñida de desesperación. La sensación de vulnerabilidad, algo que había comenzado a dominar y convertir en una fortaleza, parecía haberse revertido. Luz sintió como la sombra de la desesperación comenzaba a encerrar su determinación. Debo actuar. No puedo darles el gusto de intimidarme, dijo, incorporándose completamente. La luz de su deseo se encendió nuevamente, más intensa que antes. Debía elegir, no solo entre el miedo y la valentía, sino entre mantenerse silenciosa o desafiar al sistema que había comenzado a desmantelar. Hazlo, pero con cuidado. Hay que ser astutas, le recordó Mariana, su voz ahora más firme, como su propia convicción. Al colgar, Luz se dio cuenta de que no había marcha atrás. Había cruzado la frontera de la complacencia y su horizonte se había expandido. En su mente las piezas empezaban a encajar, necesitaba ser más estratégica. Se enfrentaba no solo a un adversario oculto, sino a sus propios temores. Dedicó las siguientes horas a planificar una alternativa, una que no solo la protegería, sino que también mantendría viva su misión. Sabía que debería ganar aliados, buscar entre quienes se sentían descontentos, aquellos que también albergaban preguntas, pero temían enfrentarse a la verdad. Mientras revisaba el laberinto de sus notas, un nuevo fragmento cruzó por su mente: la investigación no era solo un medio para desenmascarar saboteadores, también era un llamado para empoderar a otros.
A medida que desarrollaba una nueva estrategia, Luz empezó a notar el potencial de su rol dentro del grupo. No se trataba solo de ella, estaba allí para crear un ambiente donde otros pudieran perder el miedo a asumir el poder y el protagonismo en sus propias historias. La determinación que emergió de esa idea parecía alimentar su espíritu. Es el momento de construir un frente unido, pensó, sintiendo la energía fluir a través de ella. Durante la semana siguiente, Luz comenzó conversaciones discretas con algunos colegas, abriendo surcos de confianza. A cada paso probaba su fortaleza, colegas tímidos que ahora se convertían en cómplices. Casi sentía una tensión eléctrica en el aire, como si el universo se preparara para el cambio. Finalmente la semana llegó a su fin, y Luz se encontró nuevamente frente a la máquina de café. Esta vez su apariencia era diferente, la luz en sus ojos no solo reflejaba determinación, sino también una visión compartida. Facundo, que había sido una voz de cautela en el pasado, la observaba, su mirada llena de sorpresa. ¿Qué has estado tramando, Luz?, inquirió. Sin dudarlo, ella respondió, un nuevo comienzo. Es hora de que la verdad brille. Con el corazón latiendo al ritmo de su audacia, Luz se encontró en un umbral que no solo prometía desenmascarar una corrupción oculta, sino también convertirse en la voz inspiradora que otros buscaban. Mientras tomaba su taza de café, quería creer que esta transformación no solo la definiría a ella, sino a todos quienes a su lado se unieran en esta lucha. Entonces su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Mariana. Luz, hay más sucesos que debes conocer. Algo alarmante ha surgido. La agitación al instante desencadenó un torrente de ansiedad y determinación en Luz. ¿Qué nuevo obstáculo se interpondría ahora en su camino? La revelación se avecinaba y con ella, la realidad de su lucha por la verdad se tornaba cada vez más inminente. Luz se sentó en su escritorio con el sonido de las notificaciones resonando como eco en su mente inquieta. La pantalla iluminada ante ella mostraba el mensaje de Mariana, y su corazón se aceleró ante la posibilidad de lo que podría venir. A medida que contemplaba la existencia de nuevos sucesos alarmantes, una mezcla de temor y motivación le atravesó el pecho. La urgencia del momento la obligó a actuar, impulsándola a abrir su correo y buscar pistas, cualquier indicio que le permitiera anticipar lo que estaba por enfrentar. Cuando su mente se enfocó, comenzó a clasificar las conversaciones que había tenido, notas y promesas se entrelazaban, construyendo una red de apoyo que se empezaba a solidificar. Entendía que no podría cargar con esta carga sola, si iba a ser la voz de quienes se callaban, necesitaba también de sus manos a su lado. Deberá ser un esfuerzo colectivo, pensó, visualizando el impacto que podrían generar juntos. Con cada conversación, Luz había notado un rayo de esperanza en los ojos de sus colegas. Eran almas a las que había despertado, muchas de las cuales estaban deseosas de unirse a la causa que representaba. Este grupo de hombres y mujeres, algunos temerosos y otros asertivos, empezaba a tomar forma, las individualidades se dibujaban entrelazadas por un compromiso compartido. Sin embargo, la amenaza de los adversarios seguía presente, una sombra en el fondo de su mente. Apretó los puños, sintiendo que la presión solo la hacía más fuerte. Tenía que descubrir lo que había sucedido con ese expediente perdido, no solo por su propia salvaguarda, sino también para proteger a aquellos que comenzaban a confiar en ella. Durante días, Luz se adentró en un proceso de indagación. Procedimientos de búsqueda discretos en archivos, conversación con informantes cautelosos y una inmersión en diferentes sentidos de información marcaron su rutina. Esto la llevó a implicarse en el lado más oscuro del sistema del que había sido testigo antes. Ese espacio, lleno de oscuros secretos y manipulaciones, parecía haber despertado aún más su determinación. Cada paso que daba estaba impregnado de riesgo, pero también de revelación. Luz descubrió habilidades que no sabía que poseía. Cada blaf elaborado, cada palabra susurrada con poder en una reunión, era un reflejo de la fuerza que había empezado a desarrollar. La luz que iluminaba su camino ya no era solo un destello, se convertía en un faro. Desarrolló un plan para proteger a aquellos que cerca de ella se alzaban con la misma fervorosa inquietud. Deben estar listos para cualquier ataque, pensó. Cada día era una nueva lección sobre la estrategia, y la idea de preparar a su grupo se hizo una obsesión. En su mente resonaba un mantra: la información es poder, debemos estar un paso adelante. Así fue como la noticia llegó: la junta directiva había decidido marcar una reunión extraordinaria. El alertar a su grupo que necesitaban estar preparados fue su prioridad.
En el aire había una inquietud palpable y una extraña mezcla de ansiedad y adrenalina corrió también por sus venas. Luz enfatizó la necesidad de ser astutos y sobre todo cuidadosos. En la fusión de su plan estaba el compromiso de cada uno. Luz se aventuró a asumir papeles de liderazgo que nunca antes le habían solicitado. Disertó como vocaliza del grupo, albergando la fe renovada que había comenzado a florecer. Esa noche se encontró observando cada rostro, cada mirada compartiendo ansiedades y esperanzas. La tensión había crecido y la atmósfera era densa con expectativas. Sin embargo, lo que no pudo prever fue que la reunión no solo se centraría en injusticias internas, sino que también se aludiría a ella y al camino que había tomado. Allí se encontraba su nombre, mencionado con preguntas inquietantes que hacían eco a través de la sala. Esa revelación, expuesta por aquellos que preferían la oscuridad, significaba que Luz se convertiría en el objetivo de una venganza desatada. Mientras su mente corría entre posibilidades, se dio cuenta. Era el momento de permanecer firme o caer en la rendición. Su historia apenas comenzaba. Lo que parecía ser una trampa podría ser el impulso final que necesitaba para despertar del letargo, transformando su dolor en poder. Al cerrar la reunión, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Luz, algo más ha sucedido, y debes verlo ahora. Mientras miraba la pantalla, la inquietud se convirtió en determinación. Estaba a punto de descubrir si su búsqueda por la verdad podía convertirse en la chispa que encendería un cambio auténtico. ¿Estaba lista para lo que se avecinaba? La tensión alcanzó su punto máximo en el pequeño grupo de colaboradores que Luz había formado. En el aire había un silencio pesado y la incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. Sin embargo, Luz comprendió que había llegado el momento decisivo. Había una llamada urgente que hacer y un camino que tomar, uno que la llevaría a enfrentarse a no solo a sus temores, sino a los poderosos que habían creído estar por encima de la ley. Mientras se reunía con Mariana, Facundo y otros colegas, el mensaje que había recibido parecía resonar en su mente. Habían planeado su próxima movida y Luz, con una mirada decidida, se dirigió al grupo. No solo estoy aquí para hablar de irregularidades. Estoy aquí para luchar. Para que nuestras voces sean escuchadas. No vamos a ocultar la verdad. Con cada palabra su confianza crecía, y la emoción comenzaba a calar profundo en sus compañeros. La idea de ir a la prensa comenzó a tomar forma. Sabía que sería un ataque arriesgado, pero, después de todo, la verdad tenía un poder formidable. La posibilidad de que su historia resonara fuera de las paredes del laboratorio les había dado un nuevo impulso. No se trata solo de nosotros. Esto es más grande, continuó. Podemos cambiar cómo se hacen las cosas, debemos hacerlo. Mientras discutían estrategias, ideas comenzaron a surgir. Luz hizo énfasis en la importancia de salvaguardar la información sensible. Era esencial proteger no solo sus hallazgos, sino también a quienes se habían unido a su causa. Con una voz llena de resiliencia, esbozó un plan que permitiría a cada miembro del equipo asociarse con fuentes de información que podían respaldar su causa y colocar sus descubrimientos en la plataforma adecuada. Días pasaron con la intensidad de una ola. El grupo comenzó a trabajar en sus respectivos roles, consolidando pruebas y planificando su presentación. Luz sentía que cada encuentro se convertía en un paso más hacia la liberación. Había pasado de ser una mera faxineira a tomado un papel crucial en la lucha por la justicia. La transformación que había atravesado marcaba un nuevo capítulo en su vida que superaba cualquier expectativa previa. Finalmente el día del encuentro con la prensa llegó. Luz se preparó con esmero, cada detalle importaba. No solo llevaría su voz, sino también la de todos los demás que se habían animado a unirse a su lucha. La sala donde se realizaría la conferencia estaba llena, y las miradas de quienes la rodeaban eran un recordatorio de su nueva responsabilidad. Mientras los flashes de las cámaras quedaban fijos en ella, sintió que la adrenalina recorriéndole el cuerpo la llenaba de propósito. Hoy estamos aquí para hablar de la verdad, comenzó y sus palabras resonaron con claridad. Contó su historia desde el momento en que encontró los documentos, hasta el arduo camino para desmantelar un sistema de corrupción que había estado oculto bajo capas de desprecio hacia quienes trabajaban en el laboratorio. Aquella voz vibrante que había comenzado como un susurro, ahora se convertía en un grito inquebrantable. Los reporteros tomaron nota, y los rostros de sorpresa y asombro comenzaron a aparecer en la sala. La verdad que antes había estado atrapada en el silencio,
ahora estaba en la luz, invitando a todos a reflexionar sobre la labor ética y la justicia dentro de la ciencia. El eco de su proclamación dejó huella, no solo ella, sino también sus compañeros comenzaron a sentirse empoderados por la autenticidad de su testimonio. Esto era el inicio de un cambio significativo y tangible. Cuando finalizó, el aplauso resonó en la sala como una ola de apoyo, y para Luz, ese fue el momento culminante de toda su lucha. Había conquistado sus miedos, sirviendo no solo como voz de verdad, sino como un faro que guiaba a otros a rebelarse contra el silencio impuesto. Así, Luz contempló lo inalcanzable que había logrado. Ya no había duda en su interior. Había logrado demostrar que la valentía, combinada con la convicción, podía desmantelar los muros de la opresión. Ahora, su vida estaba orientada hacia el futuro, sintiéndose más fuerte y segura de sí misma. Su papel ya no era solo el de una faxineira, sino una inspiradora figura que había superado la adversidad, y eso le llenaba de orgullo. Hacia el final de la conferencia, Luz sonrió. Había encontrado su lugar en el mundo, donde la realización profesional se unía a su esencia auténtica. Con una confianza renovada y un futuro brillante ante ella, sabía que ya no podría ignorar su voz, ni a aquellos que la habían acompañado. Ahora, su historia se convertiría en otra fuente de inspiración para quienes creían que no podían cambiar su destino. Luz había aprendido que ser valiente no solo se trataba de desafiar al sistema, sino de hacerse eco de aquellos que deseaban ser escuchados. Este era el embrión de su nueva vida. ¿Y tú, estás listo para unirte a este viaje hacia la transformación personal y profesional? Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y de no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdadera superación comienza ahora.